digamos juntos: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a la acción amorosa de tu gracia y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer tema que vamos a tocar hoy va a ser Cuaresma, que significa para nosotros en latín cuartagésima, que quiere decir 40. Pueden sentarse. 40, que viene a la misma vez ya marcado desde una perspectiva bíblica, donde Dios ya desde el inicio va a tomar una primera connotación cuando Adán y Eva toman la iniciativa de dejar a Dios y seguir sus propias iniciativas. La primera cosa que van a empezar ellos a vivir es vivir su vida de acuerdo a la carne. Después Dios viene entonces con la primera corrección fraterna, que viene con Noé, y le dice a Noé: voy a salvar a tu familia por la fidelidad que tú tienes. Entonces Dios hace llover 40 días y 40 noches, lluvia sobre la tierra. Esta experiencia nos va a tomar también en cuenta. Hablar de Cuaresma son 40, sin contar los domingos. Son 6 días, 6 semanas, pero no se cuentan los domingos, se cuentan solamente 6 días de cada semana. Y entonces vamos a tener la segunda experiencia, cuando Dios vuelve a reestructurar a la humanidad y vienen a, según lo que nos dice la Sagrada Escritura, la segunda creación. En la segunda creación vamos a descubrir otra experiencia muy fuerte, donde ya Él mismo constituye a su pueblo, y viene Elías, que pasa 40 días y 40 noches en oración en el desierto. Y viene otra persona también, que después ya que Dios constituye a su pueblo, lo libera. Después de que lo libera, se lo lleva al desierto, y después de que ya está en el desierto, Moisés se pasa 40 días y 40 noches platicando con Dios. Y entonces en esos 40 días y 40 noches, ¿qué le regaló Dios? Los 10 mandamientos, que también vienen siendo otras 613 normas. Y entonces hablar de Cuaresma es hablar de cómo Dios está continuamente mirándonos. Hablar de Cuaresma es hablar de que el amor de Dios es incondicional, que viene a tocar poco a poco un proceso en el ser del hombre para quitarle ese corazón de piedra, como dice Ezequiel, y darle un corazón de carne, que es el corazón de Jesús. La experiencia de Moisés nos va a regalar también que son 40 días. Viene también después lo que es la experiencia de Jesús, que es lo que significa Cuaresma. Jesús pasa 40 días tocando esta pregunta: ¿quién es Él? ¿Y saben quién es la persona que le ayuda a descubrir a Él quién es Él? Después de 40 días que Jesús tuvo hambre, ¿quién se le acercó a Él? La criatura que a la misma vez nos hace a nosotros reflexionar de que nosotros no somos de la creación, que somos divinos. El demonio te va a ayudar a entender que eres una criatura, que estás diseñado para amar, y no vas a descansar hasta que regreses a quien te dio la esencia y la sustancia de tu propia persona, que es ¿quién? Dios. Y San Agustín lo va a decir de otra manera: Señor, me hiciste para ti, mi alma no descansará hasta que regrese a ti. Yo vengo de ti, voy hacia ti. Y entonces Cuaresma nos va a ayudar a descubrir esa identidad, que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuál es la primera pregunta? Si ustedes empezamos nosotros a profundizar en este misterio, vamos a ir entendiendo que Cristo pasa en oración. ¿Qué significa la oración? La oración es un diálogo amoroso donde el hombre se abre con confianza ante Dios, y entonces le habla de corazón a corazón. Y nos va a regalar en el proceso de nuestra vida, nuestro Señor, 2 cosas muy hermosas: que Dios no solamente habita afuera, sino habita dentro. Y entonces Él sabe lo que tenemos por dentro.
Y Cristo va a ser como esa connotación, como primera invitación y primer mensaje de hoy. Cuaresma significa que Cristo necesita tiempo para entrar en una introspección, en un conocimiento personal. Y después de que analiza su persona, se desgasta demasiado físicamente, psicológicamente, emocionalmente, y llega entonces aquel que le ayuda a descubrir su identidad. Y le dice esta palabra: si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué? Dice, haz que estas piedras se transformen en... Y entonces Jesús le va a decir una palabra hermosísima: no solo de pan vive el hombre. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos nosotros las palabras que vienen del Padre, y esas palabras que vienen del Padre ya nos las regalaron de hecho desde el inicio de la Sagrada Escritura. Cuando Dios dice, hagamos la creación, ya está la Trinidad presente. Entonces la palabra de Dios es la que hace las cosas. Y entonces en la palabra de Dios nosotros vamos a ir entendiendo cómo debemos ir adquiriendo de diferentes maneras una toma de conciencia para entender que Dios con su palabra crea las cosas. Lo vamos a nosotros tener análogamente también. Les voy a hacer este ejemplo. Cuando ustedes andaban de novios, las primeras palabras que se dieron son con los sentidos, con las miradas. Es la primera palabra que le dijiste: ¿cómo estás, mamacita? Y le recomunicaste por medio de los sentidos la primera palabra que le dijiste. Se te salían los ojos y te decían, calm down, relájate. Y la otra te decía también, a mí me gustó. Te comunicó la palabra, ¿cómo? Por medio de la vista. Y entonces Dios nos va a regalar una serie de metodologías para ir descubriendo cómo su palabra nos da vida y cómo su palabra nos va a ayudar a fortalecer nuestra existencia. Y entonces Dios dice, hagamos, y hace con su palabra las cosas. Y entonces vamos a también entender que cuando Adán y Eva, cuando Dios visita, les pregunta, ¿qué hicieron? Comunica la palabra. ¿Y qué dijo Eva? Primero dice Adán, Señor, la que me diste. ¿Sí? La que me diste. Dice, ¿cómo que la que te di? ¿Qué no descubriste tú que necesitabas una compañera y me lo pediste? ¿Qué no leí yo tu alma y tu corazón y me pediste desde tu interior que necesitabas una compañera semejante a ti? Dice, pero la que me diste no es como tú. Y claro que no es como él, es como nosotros. Adán y Eva son personas semejantes. Y es aquí donde viene la primera invitación. Cuando Eva le dice y le corrige a nuestro Señor, dice, yo tampoco soy. ¿Y a dónde se fue Eva? A la naturaleza. Dice, yo me voy a bajar más que la persona, voy a tomar la condición de objeto. Y dice el Señor, ¿de veras? Yo quiero que tu palabra y mi palabra entiendas que tú eres una imagen mía. Capítulo 2, Génesis. Te hice semejante a mí y te infundí el rúa, el espíritu. Tú tienes mi espíritu. ¿Por qué te bajas tan abajo? Le dice Dios a Eva. Y dice, es que yo pensé que al bajarme abajo iba a sentirme y descubrirme que era Dios. Dice, sí lo vas a hacer. Y lo eres no como tú piensas. Tienes todo. Pero necesitas que educarte primero. Y entonces Dios, en el momento de ese diálogo, ¿qué hace? Lo saca del jardín. ¿Y a dónde los lleva? Al desierto. ¿Por qué creen que Jesucristo, segundo mensaje, por qué creen que Jesús se va al desierto? Porque quiere evangelizar a la persona desde afuera, desde adentro. Y entonces el desierto, ¿qué encuentras en el desierto? No encuentras fruta, no encuentras comida, no encuentras agua, no encuentras alimentos, no encuentras ¿qué? Nada. Te encuentras verdaderamente con tu propia realidad humana. Y es allí donde empiezas a ver y a experimentar y a analizar y a pensar que lo que tenías antes era mejor que esto. ¿Por qué creen que nosotros, déjenles hago un ejemplo para que me entiendan este concepto, por qué creen que nosotros estamos continuamente queriendo regresar a nuestro rancho? ¿Por qué creen? Y cada fiesta del rancho son 2 o 3 días y nos queremos regresar. Pero vamos al rancho y a la semana ¿qué? Nos queremos regresar otra vez para acá.
Y estamos en ir y venir, baja y sube, diríamos nosotros a niveles espirituales. Estamos en una continua paradoja. Si quieres subir, baja. Y es lo que nosotros hacemos, vamos y regresamos. Y por eso nuestro ser está continuamente hambriento, en especial cuando vienen situaciones muy delicadas. Y los doctores te dicen, ya no podemos hacer nada. ¿Con quién vas? Con aquel que te creyó, que creó. Y a ese que te creó le postras, y entre más te postres y entre más conozcas tu propia dignidad, ¿qué hace? Dios te levanta. Y es lo que hace Jesús. Dios saca a Adán y a Eva al desierto, y Cristo va desde el desierto hacia adentro. Nos voy a llevar hacia adentro, otra vez al paraíso. Y vamos a tomar en este día cómo Jesús nos va a llevar de regreso al Padre. Pero necesitó, como dice este proceso de la oración, dice, la insistencia con la que nuestro Señor pide que nos acerquemos a la oración para que se nos dé, que nosotros lleguemos a Él para encontrarlo, es una insistencia que requiere del corazón humano, una grandísima fortaleza interior, una gran tenacidad. Dice Juan Pablo II, el 24 de febrero del 2002, dice, la vida está necesitada de un toque de Jesús, y entre más la persona se deje tocar el corazón, el hombre busca más la divinidad, la vida de Dios. Mientras Cristo no nos toque, nosotros vamos a vivir una vida humana. Y cuando toque el corazón Jesús, empieza el hombre a transformar su ser en otra situación. Es decir, empezamos a descubrir nuestra propia dignidad, que nosotros somos únicos, y nos dejamos de andar comparando como hacemos nosotros en los ranchos. Uno de los grandes pecados capitales que tenemos nosotros en nuestros pueblos es estar criticando a los demás, estar continuamente comparándonos. Y ustedes como mamás tienen ese problema con los hijos. Tú no eres como tu hermano, y por eso nosotros nos peleamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mentalidad que tenemos que estar comparando. No es el que tienes que comparar a uno al otro, porque Jesús te va a regalar, esa es la primera tentación. Jesús le va a decir al demonio una cosa: gracias que me recuerdas que soy un hijo de Dios, y yo como hijo de Dios no vivo solamente de las cosas naturales, sino cosas trascendentales, cosas divinas, de la palabra que viene de la boca de Dios, que viene de mi Padre. Por eso Cristo nos va a ayudar a descubrir en este segundo momento cómo podemos nosotros hablarle a Dios desde el interior. No solamente a niveles de los sentidos, que nomás le haces los ojos y el otro dice que sí, o que le dices unas palabras y también la convences. No, dice nuestro Dios, yo quiero que tú me hagas un compromiso inteligente, libremente desde el alma. Que te comprometas conmigo desde tus potencias del alma, que es la libertad y la voluntad. ¿Por qué creen que ustedes tienen muchos problemas entre esposos en momentos determinados? Porque le dicen que sí con la cabeza y con las acciones dicen otra cosa. Esos son los problemas, es decir, con la libertad y la voluntad, cuando las cosas tienes que comprometerte, dice, no, mejor me quedo aquí y que el otro la haga. Jesús va a decir al revés. Me voy al desierto a hablar con mi Padre, y mi Padre me regala la bendición con Satanás, y Satanás me dice, no se te olvide quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios y tienes poderes. Eso es lo que Jesús nos va a regalar a nosotros. Nosotros tenemos el poder de regresar al Padre en Él, no por nuestras propias cualidades, sino por el don de Él. Y eso es lo que Jesús nos va a regalar, una conexión gratuita, que es una conexión del Wi-Fi. Si hablamos nosotros ahorita en estos términos cibernéticos, Cristo es un nuevo Wi-Fi que nos va a conectar con el Padre, que es el satélite, y va a bajar toda la información para que nosotros nos dejemos guiar por el GPS. ¿Y saben quién es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dar a nosotros esa capacidad de entrar por dentro y de encontrar dentro de nuestro ser las conexiones. ¿Dónde están las conexiones? En las potencias del alma. ¿Cuáles son? La memoria, la libertad y la voluntad. Aquí es donde están las invitaciones de Jesús. Por eso la primera tentación, se refiere es que nosotros analicemos que no necesitamos tener cosas.
¿Cuál es la tentación que estamos ahorita viviendo nosotros como latinoamericanos? Yo quiero que mi hijo tenga todo lo que no tuve. Y ahí tienes a tu hijo todo flojo, sobrepesado, con un montón de problemas, no quiere levantarse. Situaciones de que todo le da flojera. Y por eso tenemos problemas ahorita muy tempranas de diabetes, colesterol, problemas de alta presión que se quieren quitar la vida a los 12, 13 años. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes estaban en su pueblo, ¿pensaban en eso? Le decía a su mamá, venga mi hijo, déjele, quito la atención, agarra este balde y váyase a ordeñar con su padre, o atraiga este balde y vámonos al istamal, y después del istamal, ¿qué decían? Vámonos a tortear. Y no te daban momentos para estar pensando en simplemente sentimientos y emociones solamente vagas. No, la madre y el padre tenían una sabiduría anteriormente de que te ayudaban a ir cultivando cada momento de tu vida para que tú te hicieras responsable. Y ahorita le estamos dejando a la televisión toda la formación. Por eso nuestros chiquillos desde que nacen ya tienen todo, ya saben manejar las cosas, pero no se saben manejar ellos. Tu mamá y tu papá te enseñó a manejarte tú, por eso a los 15 años te casaste. Ya desde que tuviste tu viejo dije, me gusta con ese y hasta la muerte. Y ahorita ese es el problema, que nosotros nomás decimos un ratito y después te dejo y nos vamos para otra cosa. Nuestro Dios nos va a regalar la bendición en Jesús, que vayamos descubriendo lo que dice, esa tenacidad para que pidamos y nos dé, se ve muchas veces probada por las circunstancias, por las situaciones en las que nos encontramos. Sin embargo, esto no es solamente una obra de Dios, es importante el hecho de que Dios quiera que nosotros construyamos esta firmeza interior, pero también nosotros nos toca actuar, es obrar de Dios y obra nuestra. Dios por eso cuando toma la condición, Jesús, de nuestra propia condición humana, nos va a decir a nosotros que tenemos que tener nuestra parte. La primera cosa, les voy a dar este ejemplo. Cuando el arcángel Gabriel visita a María, le dice, Dios te ha escogido para que tú seas la madre de Dios y se cumpla todo lo que Dios dijo a Abraham. Abraham lo sacó de su tierra y lo mandó a otra tierra. Y luego viene después la constitución de Isaac, lo que es la persona prometida, que nos va a dar todo el contexto nuevo de la vida. Vienen las 12 tribus de Israel, llega a Egipto, viene a la liberación, Dios constituye por medio de Moisés al pueblo, lo saca y le empieza a dar reyes y luego después jueces y los profetas menores y mayores, hasta que llega con la tribu de Judá, que es la más fiel, y de ahí saca la promesa. Y viene Jesús. Y entonces Jesús nos va a regalar esa bendición, pero Dios le va a decir a María, yo quiero que tomes en cuenta que también es obra tuya. ¿Dónde está la obra de María? Cuando el arcángel Gabriel le anuncia, cuando el arcángel le dice, Dios te ha escogido para que tú seas la madre de mi Señor. Y dice, ¿y cómo va a ser esto? Dice, va a ser obra del Espíritu Santo. Aquí es donde está la clave. Eva entendió en el inicio que era solamente obra de la carne. Yo te haré como Dios. Estudia todas las cosas naturales y de aquí vas a descubrir. Sí puedes descubrir las cosas naturales y de acuerdo a las diferentes filosofías que hay, sí puedes entender la existencia de Dios, pero necesitas el Espíritu Santo para trascender. De otra manera te quedas dando vueltas. Y vemos en la historia de la humanidad muchos filósofos que se han quedado y que se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque no trascienden, porque les falta la parte que Jesús viene a traer, el Espíritu Santo. Y Jesús por eso, fíjense lo que pasa aquí, y quiero darles el tercer punto. Cuando Cristo, antes de entrar al desierto, se encuentra con Juan el Bautista, y en el momento de Juan el Bautista, que dialogan los dos, Juan el Bautista le presenta el plan, dice, tú eres el que me debes de bautizar a mí. Dice Jesús, ya te bauticé a ti. ¿Y sabes dónde lo bautizó Jesús con el Espíritu Santo? Cuando la visitación. Y le dice él mismo, Jesús a Juan el Bautista, desde antes de que tú nacieras tienes la presencia de Dios. Y entonces se va a referir al capítulo 1, 4 al 10 de Jeremías, dice, desde el seno materno te tengo consagrado, te conozco y sé quién eres.
Entonces Cuaresma nos va a ayudar a descubrir a nosotros que estamos llenos de una presencia nueva, no solamente del Espíritu humano, sino del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús deja de dialogar con Juan el Bautista, ¿qué es lo que pasa al salir el Jordán? ¿Qué pasó ahí? Se abrieron los cielos, bajó una paloma, que es la presencia del Espíritu Santo, y guió a Jesús ¿a dónde? Al desierto. Entonces el Espíritu Santo es el que va guiando a Jesús. Por eso Jesús tiene la capacidad de dialogar con el demonio y no darle miedo. Ahorita nosotros hablar de esta palabra nos da miedo, pero ¿saben una cosa? Nuestros hijos dialogan mucho con él. Mucho. Y continuamente lo están invocando de muchas maneras. Y anteriormente nosotros no lo hacíamos. Antes, al contrario, estábamos siempre invocando al Espíritu Santo. Porque desde muy temprano levantaban a nuestros papás, por decirles un ejemplo, y a muchos de nosotros nos mandaron a misa a las 5 de la mañana, a arreglar las cosas en los molinos. Traíamos el istamal, y en momentos determinados nos mandaban a cuidar la tierra o a ordeñar, y luego después nos mandaban a la escuela. Anteriormente íbamos 2 veces a la escuela, no sé si les tocó a ustedes, a mí sí me tocó, en la mañana y en la tarde. Y en la tarde te decía, vete a llevarle la comida a tu padre, y te regresabas. Y en la noche en la tarde te ibas a la escuela, y de regreso a las 7 de la noche, ¿qué te ponían a hacer? No, eso era después. Te ponían a rezar el rosario. Y entonces estábamos nosotros siempre conectados con la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en este momento es lo que se necesita. Nos va a recordar Jesús en Cuaresma que Cuaresma es un periodo especialmente señalado para indicar esta obra nuestra en la obra de Dios. La obra nuestra es la tenacidad en la constancia hasta conseguir que Dios nuestro Señor nos abra, nos dé y nos encuentre. Y esto es lo que necesitamos que comprender, cómo nuestro Padre en Cristo nos anda buscando. Te ando buscando. Y Jesús nos va a decir, para que te dejes encontrar con Dios, dale tiempo. 40 días es tiempo. Y dice el Eclesiastés, y hay que dar tiempo para todo. Porque hay tiempo para comer, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para vivir y hay tiempo para ¿qué? Morir. ¿Cómo podemos nosotros estar viviendo en el tiempo? Dice nuestro Señor una cosa, el tiempo es la vida. Esa es la referencia que tiene Jesús. Porque para Dios no existe tiempo, para nosotros sí. ¿Saben por qué? Porque estamos constituidos, en cada 20 años hay un ajuste natural que la psicología tienes. No es lo mismo que tú tengas los primeros 20 años a que tengas los 40. Y no es lo mismo que tenga los 40 que tenga los 60. Y no es lo mismo que tenga los 60 a que tenga los 80. Cuando tienes los 20, no, hombre, el mundo se te hace que te lo comes entero. Cuando tienes 40, dice, no, pues no está tan entero. Y ya tienes los 60, dice, no, hombre, con un poquito que me coma. Y que tengo que seleccionar qué me tengo que comer. Porque necesito cosas que me alimenten, no que me den volumen. Cuando uno está joven, hermano, nos comemos todo y digerimos todo. Pero ya después de los 40 ya no digieres tanto. Y los 60 menos. Y en los 80 todavía menos. Porque ya ni dientes tienes. Por decirles un ejemplo. Y en los 60, si no te pones abusado, te puedes quedar en ese camino. Y entonces, ¿qué nos va a regalar nuestro Señor? Nos va a decir que este tiempo de Cuaresma es ir descubriendo de diferentes maneras cómo el Padre se empieza a revelar, y por eso nuestro Padre le dice a Juan, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Esta es una bendición, el poder nosotros meditar esta experiencia. Fíjense, hace 30 años aquí no se hablaba español, ¿sí? Aquí en Estados Unidos. Yo llegué hace 35 años a Portland, y para nosotros era andar piscando la cherry y no salíamos del rancho.
Y decían nuestras novias, ¿a dónde vas? A Estados Unidos. Y decían, yo creo que te vas a ir con quién sabe quién. Le dije, pues es que no estamos en el pueblo, en el rancho. Cuando tú llegas aquí, o llegaste aquí hace 30 y tantos años, no salías del lugar, porque no hablaban español. Y te daba miedo a ti como hispano salir. Ya ahorita ustedes llegaron a una tierra prometida totalmente evangelizada, donde ahorita tienen hasta la comida de su rancho, con el título de las cosas. Pero anteriormente no era así. Gracias a las personas que se dedicaron a evangelizar a esta gente, ya ahorita nosotros tenemos hasta pláticas en español en esta parroquia. Fíjense lo que tenemos nosotros. Dios nos va regalando de diferentes maneras lo que dice en esta oración. Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Nosotros necesitamos que dialogar. Eso es lo que significa la oración. Y es algo que debemos nosotros cultivar. Y cultivar se requiere que también estemos en una búsqueda continua de ir educando los sentidos. Yo les voy a invitar en este siguiente punto, que es el cuarto, que puedan ustedes ver cómo puedo educar los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Porque dice Santo Tomás de Aquino que todas las cosas entran, es una abstracción de lo externo hacia adentro. Y por eso dice San Agustín, Señor, por fuera te buscaba, pero me doy cuenta que estás dentro, más dentro que mí mismo. Y eso es lo que va a hacer Jesús en Cuaresma. Vámonos más adentro, lo que Jesús le dice a Teresa de Lisieux, déjame que yo te lleve más adentro, pero quiero que levantes las amarras. Es decir, ¿qué es lo que detiene una barca? El ancla. ¿Qué es lo que es el ancla aquí? El ancla es la libertad, que es la voluntad. Deja que tu voluntad, súbela arriba y yo te voy a guiar por mi voluntad. ¿Y quién es la voluntad de Dios? Es la misma presencia del Espíritu Santo. ¿Quién es lo que mueve una barca en un mar? El viento, la marea. No hay viento, no se mueve nada. Y es lo que va a hacer Jesús. Jesús se deja mover por el Espíritu Santo al desierto. Y una vez que está allá adentro, entonces le dice, aquí estoy, papá. Y entonces el Padre manda al demonio y le dice, dile a ver a mi hijo si es él o no. Y entonces Jesús le dice al demonio una cosa, gracias que me recuerdas que yo soy hijo de Dios, pero que no solamente yo necesito la sabiduría, el conocimiento humano, yo necesito el conocimiento de Él. Viene la palabra de Él, es exactamente lo que nos está diciendo. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Si tú te comes esto, te vas a transformar ¿en qué? En Dios. ¿Y qué es lo que dice Jesús al revés? Jesús lo dice al revés. No, yo no necesito que tú me digas que yo soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios y tú me lo has dicho, pero yo necesito la voz de mi Padre que me oriente a mí, no tú. Tú no eres mi director espiritual. Tú no eres mi GPS, es el Espíritu Santo. Y Jesús entonces va a ayudarnos a descubrir que a la medida que estamos en esa tensión amorosa, por eso dice, la Cuaresma nos habla de una penitencia que hay que realizar, de una oración en la que tenemos que insistir, de una generosidad particular en la que tenemos nosotros poco a poco que ir trabajando. Y eso es lo que nosotros debemos ir celebrando en este proyecto de la Cuaresma. Entre más y más hermanos trabajemos en poder ser responsables de nuestra propia persona, más y más te vas a amar. Es lo que no tienen ahorita nuestros hijos. ¿Por qué creen ustedes que a los 17, 18 años dejaron su pueblo y se vinieron? Ahorita nuestros hijos tienen 30 y no se quieren salir de la casa. Y dicen ellos, ¿para qué me voy a salir si tú pagas el teléfono, la luz y todo? Yo no voy a salir. Al contrario, me caso y te traigo aquí la muchacha para que tú la mantengas. Y tengo mis chiquillos para que tú los eduques. Esa es la mentalidad ahorita. Pero ¿qué nos está pasando a nosotros? Nos está pasando que ellos también tienen que empezarlos a ayudar a entender lo que el Padre le dice a Jesús. Es necesario que tú estés solo para que aprendas a manejar tu ser. Por eso Jesús, cuando ve las piedras, educa
su vista y educa su oído y educa su tacto. No voy a tocar y no voy a hacer nada porque no debo de hacerlo. No necesito estas cosas. ¿Por qué? Porque el ayuno, dice Teresa de Jesús, te va a ayudar a apaciguar las pasiones y te va a ayudar a abrir el ser y te va a ayudar a ser más consciente de que tu persona es una bendición y una gracia. Porque si yo les preguntara a ustedes por qué se casaron, ¿qué me dirían ustedes? Padre, porque ya se me estaba pasando el tren y entonces si no agarra este tren, me vio una bicicleta, yo quería irme en tren. ¿Por qué te casaste? ¿Cuántos de nosotros todavía nos hace falta eso? ¿Saben por qué Jesús entiende la frase que viene después de la segunda bendición que va a recibir después de la tentación? Cuando el demonio lo lleva ¿a dónde? Al monte, y lo levanta y le dice, mira, todo esto te lo doy si tú ¿qué? Si tú me adoras y te postras ante mí. ¿Qué hizo Eva? Eva se postró ante la serpiente. Y por eso le dice Dios a la serpiente, de aquí en adelante te arrastrarás para que aprendas a respetar a las otras criaturas que son distintas a ti. Y a ti, como mujer, te voy a dar una cosa para que aprendas también, porque te doy las cosas gratis y no las valoras. De aquí en adelante te va a costar el que tengas hijos, porque los dolores te los había quitado. Pero me doy cuenta que entre más te doy las cosas, menos valoras. Entonces de aquí en adelante, que te cueste. Que te cueste. ¿Qué pasa cuando nosotros, déjenme les digo un ejemplo, qué pasa cuando nosotros compramos una hamburguesa? La pedimos a nuestro gusto y desde que la agarramos, la cuidamos. Cuando alguien te la pide y te la traen, al rato me la como. Cuando te cuesta, no hombre, hasta la guardas, me la llevo para el rato. Cuando no te cuesta, la dejas ahí. Cuando te cuesta, todo cuidas. Cuando no, lo dejas. Y eso fue lo que le dijo Dios a Eva. De aquí en adelante quiero que te cueste la salvación, para que entiendas lo que tienes. Y empezó entonces a añorar, ¿qué cosa? El jardín. Y es algo que nosotros debemos, dice el Papa Francisco, dice, nos explica otra enfermedad y tentaciones que debilitan nuestro servicio al Señor. Dice, existe el mal de la petrificación mental y espiritual, es decir, el de que ellos que tienen un corazón de piedra y son duros de cerviz. Es lo que pasó cuando una persona tiene todo, se vuelve dura de corazón. Por eso nuestros hijos ahorita ni siquiera levantan su ropa, ni lavan el cuarto, y todo se les hace fácil hasta destruir su cuerpo. Y ahorita están más bien dedicándose a probar sustancias, a ver cómo me siento, a ver si ando volando. Cuando dices tú, calm down, relájate. Les está pasando lo que a Eva, tengo que experimentar. Y lo que se están pasando, que están experimentando y se están condicionando, porque cada vez más las sustancias que son más poderosas y te están quitando ¿qué cosa? La libertad y la voluntad. Y es lo que Dios no nos pide, no toques esa piedra. No toques esa piedra para que no te vuelvas piedra tú. Es lo que va a hacer Jesús, es lo que dice ahorita el Papa Francisco en conexión con Ezequiel. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Por eso Cristo es lo que le dice al demonio, yo no me quiero volver una piedra, me quiero volver un corazón que ama. Quiero darle a la humanidad ese corazón desde toda la eternidad que mi Padre le regaló al hombre, pero que el hombre dejó de trabajar en ello. Y desde allí entonces empieza el mismo Dios a regalarnos a nosotros en Jesús, cuando le dice el demonio, si tú me adoras, todo te lo doy. Y Jesús le hace una referencia muy hermosa en el Génesis. Dice Dios a Adán, todo esto es tuyo, todo lo mío es tuyo, tú ponle nombre a las cosas. Pero ¿qué pasa con nosotros? Le ponemos sobrenombre. Por eso cuando llamamos a alguien no sabemos si es esa persona o es otra. No, cuando Dios llama por su nombre.
Yo les invitaría que cuiden estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú le estás llamando a una persona que no es un hombre, dentro de su psicología se la va a creer al rato: ya no soy yo quien soy, soy eso que me dices tú que soy. Y es lo que pasa para nosotros en momentos determinados, la doble identidad. Y a veces decir: ¿por qué este no me obedece? Pues es que no le dices su nombre, le dices que eres un ¿qué? Un hijo de, ¿sí? Dice: pues es que yo no soy eso, yo soy este. Y entonces el niño se empieza a confundir. Pero si le dices su nombre, la persona va a empezar a identificarse con su propia identidad. Y es lo que hace el mismo demonio con Jesús. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Dice: gracias. Pero sabes una cosa, que solamente adorarás a mi Dios, a Dios. Y que todo esto es nuestro, no es tuyo. Y tú eres parte de esta creación, porque tú no eres el creador, es mi Padre. ¿Sí? Y si ustedes ahorita analizan lo que tenemos nosotros, hermanos, estamos nosotros preocupados. Voy a decirles una cosa: nos hemos venido a este país y gracias a Dios hemos triunfado. Muchos de nosotros, yo creo que la gran mayoría, el 90% de la gente ha triunfado. Los que no están triunfando son los que están creándose aquí, que no se quieren mover. Porque tú, aunque no hables inglés, estás trabajando y mantienes la casa y pagas teléfono, luz, todo tienes. La pregunta es: ¿cómo le haces? ¿Qué lenguaje usas? ¿Y saben cuál es el lenguaje de responsabilidad, de objetividad, de ser una persona que esto te va a ayudar a crecer? Y estás continuamente tenaz en las cosas. Y aunque no hables el idioma, pero hablas el idioma del alma, del corazón, es el idioma de que Dios te bendice y tú bendices. Dame y doy. Y ahorita por eso nuestros hijos, aunque hablen inglés, no saben qué hablar, porque el hablar se requiere responsabilidad. Y Cristo es lo que nos va a ayudar a entender en el desierto. Entre más inteligentemente descubras desde tu conciencia, no desde tu subconsciente o inconsciente, no, desde tu conciencia, que tú eres una persona especial, con dones, talentos, cualidades, gracias únicas que nadie tiene y que tú tienes. Eso es lo que Jesús va a descubrir en el desierto. Yo tengo gracias y bendiciones que no son para mí solamente, son para los demás. Y es por eso que el mismo demonio se va a quedar atónito y decir: ¿quién te dio esos conocimientos? Me lo está dando mi Padre. Y por eso solamente vengo a adorar a Él, no a ti, que eres parte de esta creación, hasta cuando Él quiera. Por eso el Dios, en los grandes místicos, dice que hasta el demonio le ayuda al hombre a santificarse. Nuestras mamás, ¿saben qué hacían cuando llegaba una tentación? Se ponían a hacer ayunos. Yo les pregunto: ¿qué tipo de ayuno estás haciendo en este tiempo? Voy a dejar de tomar. No, eso no es ayuno, hermano. Eso es un vicio. Voy a dejar de comer. No, eso tampoco. Yo te diría: come bien, para que bajes de peso y estés mejor. Haz un ayuno donde te cueste educar tu carácter, que antes de hablar piense lo que vas a decir. Ese es ayuno. Y que antes de que tú vayas a decir las cosas no pienses mal del otro. Ese es ayuno, donde te va a ayudar la inteligencia y la razón y la libertad y la voluntad a pensar verdaderamente cómo hacer el bien. Ese es ayuno. Si verdaderamente no es no voy a dejar de ir al casino, ese es un vicio. Voy a dejar de comer el pan, de tomar el café, de tomar el chocolate, de tomar los dulces. No te va a ayudar para la diabetes. No, yo te diría: ¿cómo puedes decir ahorita que tengo mis 40, en lugar de ver esta película, no la voy a ver? ¿Por qué? Porque me voy a destruir mis sentidos y me va a dejar en la memoria una serie de imágenes que más adelante las voy a usar para destruir la imagen que tengo enfrente. No necesito más confusión de la que tengo. Ese es ayuno. Si antes de hacer las cosas piensas que eres un hombre inteligente, una mujer inteligente, ya lograste muchos beneficios. Y si ayudas a entender que el Espíritu Santo es el que te va ayudando a poder profundizar más en el camino, y dice el Papa, dice: de los que a lo largo del camino pierden la serenidad interior, la vivacidad y la audacia, y se esconden detrás de los papeles, convirtiéndose en máquinas de legados
en vez de hombres de Dios. Ahorita si le preguntas ahorita a nuestros hijos, dime esto, agarra el Google, ahí está, pero dímelo tú. No, pues no sé. Antes del Google, hermanos, nosotros sabíamos todo. Y se levantaba el viejito y decía en la mañana, mira, hoy va a salir el sol, y hijo, mano, ya te empiezo a ver estas nubes y va como que va a empezar a llover. Y dice, y muévete, porque nos va a agarrar el agua. Y pónganse a sembrar, porque si no nos ponemos esto al ratito vamos a andar empapados, si yo no quiero empezar empapados. Y andaba el viejito, taca. Y cuando decía que más o menos que entre las 6 y las 7 se venían aquellos tormentones. Sabía leer los signos de los tiempos, nomás levantando los ojos al cielo. Dice, ¿qué horas son? Deja ver el sol dónde está. Dice, son como las 2 de la tarde. Y te decía, y sí, cierto, salían. ¿Por qué? Porque conocían la naturaleza. Porque eran hombres sabios que estaban continuamente estudiando el sistema. Y ellos te hablaban de filosofía, te hablaban de economía, te hablaban de política, te hablaban de todo. Y ahorita nuestros hijos no te pueden hablar de nada porque no saben nada, sin ofender a nadie. ¿Dónde estamos nosotros? Si yo les dijera a sus hijos que dejen de usar tanto teléfono como buena penitencia y empiecen ellos a valorar más sus dones, es una buena penitencia. Tú como esposa, si sabes qué, te voy a quitar los zapatos, viaja en la noche y te voy a dar un masajito. Esa es una buena penitencia. Una buena penitencia, ¿por qué? Porque vas a oler los zapatos de la señora y diciendo, ay vieja, ¿dónde los compraste? Y en lugar de que lo compres en Payless, te voy a llevar a lo mejor a la Macy, para que no te huelan tanto. Y si tú le dices a tu hijo que te los quite para que veas, y va a decir, no, yo no quiero mandar a mi mamá al siguiente iPhone, mejor no se lo pido, yo no quiero que mi mamá huela así como huele. Pero si ustedes como papás también no les dan a los hijos un poquito más de interiorización, para que ellos entren dentro de ustedes, sus hijos están siempre fuera. ¿Por qué creen que el Padre envió a su Hijo al desierto? Porque quiso que entendieran lo que hizo Adán y Eva. Y que se quedaran sin comer porque ellos andaban sin comer. No era lo mismo estar en el desierto que estar en el paraíso. Y es por eso que nosotros, ¿por qué creen que nosotros valoramos más nuestros valores cristianos y defendemos el español? No es lo mismo cocinar los frijoles fritos con tortillas recién hechas a hechas tortillas. Es distinto. No es lo mismo comerte una hamburguesa que comerte unos frijoles fritos, ¿o qué no es? Y un chilito. Y un vaso de leche. Imagínense ese vaso de leche recién ordeñada. Que te huele hasta los que, huele hasta, no hombre, si no traes hambre te sacan hambre. No es lo mismo echarte un pajarete, echarte tomarte un chocomil aquí, quién sabe qué cosas tendrán. En cambio el pajarete que es puro, y con un vaso de agua, no hombre, los viejitos andaban hasta acelerados. Ahorita nuestros hijos toman todo tipo de leche y andan todos debilitados. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo de Cuaresma? Dice, háganse hijos de Dios, no máquinas. Es lo que nos está pasando ahorita. Nuestros hijos están transformándose en máquinas en lugar de personas. Y es aquí donde viene para nosotros esta invitación. Dice, la oración ayuda a perseverar y no perder la sensibilidad humana. Es peligroso perder la sensibilidad humana necesaria para hacernos llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. ¿Por qué creen que Jesús al momento de que termina la tercera tentación, cuál es la tercera? Dice, lánzate desde aquí, los ángeles del cielo te van a esperar. Dice, sí, los ángeles del cielo me van a esperar, pero no cuando tú quieras o como tú quieras, no cuando mi Padre quiera. Y entonces nuestro Dios nos va a decir una cosa: ustedes tienen ángeles que los cuidan, serafines, tronos, dominaciones, potestades, arcángeles, pero a veces no nos la creemos nosotros. Y en lugar de ver una información mejor, estamos creyendo otro tipo de información. Dame la mano a ver si me va a ir bien o no. Dice, el Señor no necesita que te dé la mano,
Ya desde la mano que te estoy viendo, nomás tan mugrosa que no sé si es una buena mugre o qué es lo que traes. Es que tengo una rayita, pues lávate la mano, se va a quitar. Hágame unos polvitos, hágame una limpia, sáqueme, páseme el huevo, ¿no? Eso no se trata de huevos aquí, o que te den un incienso, no. Aquí se trata de que Jesús se ayude a entender, decir, no te expongas demasiado a las situaciones que tú sabes que te pueden quitar la vida. Ejemplo, si ustedes van a manejar, ¿qué les dicen a ustedes aquí? Si tú manejas, ¿qué? ¿Y qué decimos? Oye, Señor, en tu nombre. Y luego te paran y dice, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Que no leíste lo que te dije antes. Pero no me va a pasar nada. Y luego después andamos preocupados. Es que aquí no me quieren. No nos quieren a nosotros. No los quieres tú a ellos. Porque abusas demasiado de las leyes que te dan. Y después de que te las dan, todavía andas corriendo. Y le andas echando la culpa a los demás. Nuestro Dios te va a decir una cosa muy hermosa. ¿Cómo puede serte uno con los demás? Fíjense, cuando Jesús termina el desierto, ¿dónde se va? Se va con su madre. Y dice la Virgen María, oye, hay una celebración y nos invitan en la familia, hay unas bodas. No quiere decir, yo creo que Jesús se bañó y se fue. Y desde que llegó empezó baile y baile, porque anteriormente así se bailaba, hombres y mujeres. Los hombres bailaban entre los hombres y las mujeres entre las mujeres. Y de repente se acaba se come de manera especial el vino. Y la Virgen le dice a Jesús, oye, no trajimos nada. ¿Y qué le dice? Ahorita como dicen nuestros chiquillos, ¿a mí, a ti qué? Que vayan a comprar allá el pollo loco a donde quieran. Dice la Virgen María, no. Es tiempo de que compartas. Y aquí lo que va a decir este momento, dice, ¿cómo tú te puedes hacer uno con ellos? Ellos no tienen vino y tú tienes la capacidad para hacerlo. Fíjense lo que pasa aquí. El demonio le invita a Jesús a que transforma la sustancia de la piedra en un pan. Y dice, no, es el momento. La Virgen María, hay algo muy importante aquí. La Virgen María le dice, no tienen vino y quiero que hagas algo por ellos. Tú tienes el poder. Las mamás, les voy a decir una cosa, en este quinto punto, ustedes como madres, si pierden el lugar de educar a sus hijos, ya se perdieron los hijos. Porque la madre tiene una sabiduría que no tiene el padre. Y la madre es la que siempre da la orientación, es la que va abriendo la brecha. Y es el que expone al hijo siempre más y más y más. Y si ustedes no les empiezan a exigir a sus hijos, su esposo no tiene el tiempo para hacerlo. Porque el esposo se la pasa, trabaje y trabaje. Y quien está en la casa y administra mejor las cosas, ¿quién es? ¿No se oye? Y si ustedes como madres se la pasan en la televisión perdiendo, si se cansan y andan todas desveladas, cuando llegan sus hijos, ya se las comió y ya se las llevó el tren. Ustedes tienen que ser más agudas que los hijos. Ahorita los hijos los están educando a ustedes, cuando debe ser al revés. La Virgen María tiene Jesús 30 años y le dice, no tienen aquí vino. Así es que tus obligaciones ponlas a trabajar. Es decir, tus dones y talentos y cualidades que el Padre te regaló, que no son para ti, que son para ellos, este es el momento que los compartas. Hazte uno con los que están llorando, no tienen vino. Y le dice Jesús, a mí, a ti, que hagan lo que les diga, y la Virgen se va. ¿Cuántas veces usted le tiene que decir, aquí le toca a usted lavar, planchar, hacer de comer, hacer las cosas, limpiar esto? Hágalo y ahí nos vemos. ¿Pero qué dicen ustedes? No lo hizo, ahí van a andar. Dejen que los hagan ellos, para que crezcan. Porque si no los ayudan a crecer ahorita, se los digo ahorita desde ahorita, el día que ustedes fallezcan, ¿a dónde se van sus hijos? No se van a aguantar en ningún lugar. Porque si ustedes como mamás no los aguantan, ¿ustedes creen que los va a aguantar la otra? Al ratito dice que el arrimado y el muerto, ¿qué? Pues yo les diría antes de que apesten, dense una buena bañada. Y es aquí donde nosotros debemos ir descubriendo cómo debemos entender este proceso. Como primera conclusión dice, en la enfermedad de quien pierde los sentimientos propios de Cristo Jesús, porque su corazón con el paso del tiempo se endurece y hace incapaz de amar
incondicionalmente al Padre y al prójimo. Eso es lo que María le va a decir a Jesús. Quiero que empieces a amar las necesidades de tus hermanos y darles a ellos lo que tú tienes. Y entonces Jesús hace la orden, transforma de las sustancias del agua, ¿a qué? Imagínense ustedes lo que hacen. Es lo que hacen ustedes, déjenles doy un ejemplo. Es lo que hacen ustedes con el cheque de su viejo. Su esposo les llega después de 12, 13, 14 horas, o ustedes como esposas también, llegan con un papel y les dicen los patrones, este es su cheque. ¿Y ustedes llevan a dónde? Al banco y lo cambian. ¿Y qué les dan? Billetes, que es dinero. Ese dinero lo llevan al supermercado y ¿qué pasa? ¿Lo traducen en qué? En alimentos. Ustedes llegan al alimento y lo llegan a su casa, a la cocina, y lo ponen a picar, lo ponen a cocinar. ¿Qué es lo que se traduce? Y esa comida, una vez que se la comen sus hijos, ¿en qué se traduce? ¿En qué? En vida. Es lo que hace Jesús aquí. Y María le ayuda a su hijo a que se traduzca en vida para los demás. Por eso, en el capítulo 2 de San Juan y en el capítulo 3 está la clave de aquí, como primera conclusión de este primer tema. Jesús traduce primero el agua en vino, ¿y el vino en qué? En el capítulo 3, en la última cena, ¿en qué lo tradujo? En su sangre. Y dice, y hagan esto en memoria mía. Me traduzco en sacramento para ustedes. Cada vez que celebren en memoria mía este sacramento, yo estoy presente en ustedes. Por eso es la señora cuando va a comer dice, traigo hambre, ¿dónde estará mi viejo? Pero llega al refrigerador y ve la comida. Ay, gracias a Dios que mi viejo me trajo de comer. ¿Ven a su viejo allí en la comida o no? Y ya después se serenan un poquito y dicen, ay, mi viejo está aquí. ¿Por qué? Porque todavía la comida ahí la tienes. El problema es cuando tu viejo no te la trae, esa es la bronca. Y es el trabajo de ustedes también como señoras. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a crecer? Y dice como segunda conclusión, ser cristiano en efecto significa tener los sentimientos propios de Cristo Jesús, Filipenses 2:5, de sentimientos de humildad y de entrega, de desprendimiento y generosidad. Y este pensamiento que nos dice el Papa Francisco en diciembre 22 del 14, es algo muy importante que debemos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ir traduciendo en estos tiempos, actualizando nuestro ser cristiano? Si yo te preguntara ahorita, ¿qué tanto haces oración? ¿Qué dirías? Dice San Agustín que si nosotros hiciéramos por lo menos 5 minutos a 10 diario antes de iniciar nuestro día, todo se facilitaría. Y si desde el inicio del día, dice Concepción Cabrera de Armida, empezamos nosotros a unificarnos ante Dios y hacer de cada día, de cada hora, una cadena de amor, es decir, ofrecer esta hora de las 9 por mi papá, de las 11 por mi cuñado, de las 12 por mi suegra, una por los maestros de mis hijos, por el presidente, y así sucesivamente, nosotros estuviéramos continuamente en oración. Cristo nos pide a nosotros también, aparte del ayuno, que hagamos obras de caridad. Por eso les enfatizaba la obra de caridad que hizo Jesús con las bodas de Caná. En este tiempo de Cuaresma enfatizamos 3 cosas importantes: oración, ayuno y obras de caridad. Yo te diría, una buena penitencia sería que, ¿cuánto hace que no le das un beso a tu señora? ¿Y cuánto hace que tú te lavas la boca para que le des un beso a tu viejo? Porque a veces no dan ganas, porque al momento de decir, vete a lavarte mejor la boca. Eso sería buenísimo, si ustedes se levantaran con un beso. ¿Saben por qué un beso? Porque Jesucristo cuando resucitó o se acercaba a sus discípulos, con un beso se daba al otro. Por eso nosotros hacemos eso. Es un beso de respeto. ¿Y por qué creen que Jesús también al momento que termina su misión, cómo lo entrega a Judas? Pero a veces nosotros lo hacemos como Judas en lugar de hacerlo como Jesús. Y aquí es donde está la clave que ustedes como esposos, ¿cómo pueden vivir una vida de oración? Yo les diría,
Cuando se vayan a dormir, no prendan la televisión y duérmanse a gusto. Y verán. Yo les diría una buena penitencia sería, ¿sabes qué? Vámonos los dos a caminar 1 hora para que bajes de peso y te quites esa faja. Y te ponga los pantalones que te compré o me compraste. Y verás. Otra buena penitencia sería, ¿cómo podemos nosotros caminar cada vez mejor, más limpios en la casa? Hacer una limpia de la casa. Limpiar tu casa y sacar todo lo que no necesitas. Y llevársela a tu pueblo o a la gente de tu pueblo, a la gente mayor que come con $1, una comida solamente. Y hay ropa que tú tienes que no necesitas. O a veces les pasa a ustedes como le pasaba a mi mamá. Ahí tengo esa vajilla que no lo usaba nunca hasta cuando venga el obispo. ¿Cuándo iba a venir? Y se volvió vieja, nomás de adorno. Hay cosas que ya nosotros no necesitamos. Pero ven los pantalones y ay, cuando estaba joven. Lo puedes hacer y te los puedes poner otra vez. Pero si bajaras también un poquito de comer aquello que no necesitas. El ayuno sería también decir, este pan está bien bueno, pero en lugar de comerme todo entero, me voy a comer una partecita. Pero no, Padre, ¿cómo voy a aguantarme esto si viene la capirotada? No, hombre. Si la capirotada es esencial. ¿Qué debemos hacer nosotros en la oración, en la penitencia y en las obras de caridad? Dice nuestro Señor, que la mano derecha no sepa lo que da la izquierda. Cuando nosotros estamos en el pueblo, y termino con esto, fíjense lo que pasaba en Cuaresma. Nosotros ya comíamos nosotros como el buffet antes, porque en la Cuaresma mi mamá, por decirle, hacía lentejas y hacía un poco más de las normales para la familia. Y llévale esta tecita a doña José, llévale esta tecita a María la de Chile, llévale esta tecita a Julia, llévale esta tecita a tu tía. Y nos repartía como 10. Y de regreso, ¿qué decían? Ah, mira, te doy, me trajiste esto, pero llévale esto a tu mamá. Y cuando llegamos, nosotros teníamos 10 comidas. En este tiempo de Cuaresma. ¿Sí? Y es algo que nosotros, creo yo, necesitamos que entender. Cómo al darnos generosamente con el otro mente es generoso contigo. Yo les diría una cosa también en esto. Si ahorita en este tiempo, ustedes como esposos, en lugar de mentarse a la madre, le dijeras una palabra de aliento. Y le dijeras, gracias a mi suegra, te tengo a ti. Gracias a esa suegra que tengo. Y ustedes como suegra no meterse en los matrimonios de sus muchachos sería genial. Y en lugar de tenerlos en su casa, díganle a su hijo, mira hijo, ya te di un tiempo para que te reflexiones y te acomodes. Yo creo que en lugar de quedarte aquí, es bueno que te vayas de aquí de casa, para que empieces a pagar renta. Y te va a decir luego, mamá, es que no me mantengo. Ni yo tampoco, hijo, me mantenía. Así por eso dejé mi pueblo y me vine aquí. Porque en mi pueblo no me mantenía. Y me vine a este país nomás con la bendición del Señor del Perdón y la Virgen de Guadalupe. Y tengo ahorita aquí todo este tiempo, mira lo que tengo, ya tengo casa, ya tengo todo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recibimos de formación religiosa, aquí lo planteamos. Si a sus hijos los siguen dejando como están, no van a crecer. Por eso el Padre manda a su hijo al desierto para que entienda que tiene un cielo mejor que el desierto. Y aquí está la clave. 40, Cuaresma, significa tiempo de meditación y reflexión, de encontrarse con el Padre, pero desde tu persona. Entre más nosotros nos identifiquemos con nuestro propio ser, más felices seremos. Pero entre más quieras tú compararte con los demás, más infeliz serás. ¿Por qué? Porque el otro siempre te exige más. Dios te exige una cosa, que seas tú. Sé tú y verás. Pidámosle a la Virgen María que nos bendiga en este primer momento y le pidamos al Espíritu Santo que nos llene de su amor
y terminemos con este pensamiento. Los voy a invitar a que cierren un momento sus ojos y podamos disponernos y meditemos esta oración de la secuencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la puerta de la perseverancia, dales la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los bendiga y los guarde siempre. Amén.